Cuando fui a buscar las llaves del coche para ir a la graduación de mi hija, todas las puertas estaban cerradas. Me quedé ahí parada, como una tonta, tocando cada cerradura. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Rosalía Herrera, tengo 67 años. Y vivo en una casa de adobe en las afueras de Guadalajara que compré con mis propias manos hace 30 años. Esa mañana del 15 de mayo me levanté a las 5 de la madrugada, como siempre. Prendí la estufa de gas para calentar el café de olla con canela que me enseñó a hacer mi madre, que en paz descanse. El aroma se extendió por toda la cocina mientras yo planchaba mi vestido rojo con flores bordadas, el mismo que guardaba para las ocasiones más especiales de mi vida. Había dormido apenas 3 horas porque me pasé toda la noche cosiendo los últimos detalles de una pulsera de plata con el nombre de mi hija grabado. Mis dedos temblaban de la emoción y del cansancio, pero cada puntada la hacía pensando en ella, en mi Jimena, mi niña que se graduaba como abogada después de tantos años de sacrificio. El vestido rojo me quedaba un poco apretado. Los años no perdonan, y mi cuerpo ya no es el mismo de cuando era joven. Pero me peiné con los mismos rizos que me hacía cuando Jimena era pequeña. Me puse los aretes de perlas que me regaló mi difunta madre. Y hasta me pinté los labios con un rouge que tenía guardado desde quién sabe cuándo. Cuando mi nieto menor, Sebastián, de apenas 8 años, me vio bajar las escaleras, abrió los ojos como platos y me dijo: «Abuela, te ves bonita como las señoras de la novela que ve mi mamá». Esas palabras me llenaron el pecho de una ternura tan grande que casi me echo a llorar ahí mismo. Me agaché, lo abracé fuerte y le dije: «Gracias, mi amor. Hoy tu tía Jimena se gradúa, y quiero que se sienta orgullosa de su mamá». Desde las 4 de la mañana había estado cocinando enchiladas rojas con pollo deshebrado, las favoritas de Jimena desde que era niña. Preparé una olla enorme porque pensé que después de la ceremonia vendríamos todos a celebrar en casa, como hacíamos antes, cuando aún éramos una familia de verdad. También hice agua de Jamaica fresca y até globos rojos y dorados en el patio trasero. Jimena es mi única hija. La crié sola desde que tenía 5 años, cuando su padre nos abandonó por una muchacha de 20 años que conoció en el trabajo. Nunca volvió a dar la cara. Nunca mandó un peso para mantenerla. Yo me quedé con una niña pequeña, sin dinero, sin familia que me ayudara, y con un corazón roto que tardé años en volver a pegar. Pero salí adelante. Lavé ropa ajena en los lavaderos públicos de la colonia hasta que se me agrietaron las manos. Vendí elotes y esquites en la entrada del mercado San Juan de Dios bajo el sol que quema y la lluvia que cala hasta los huesos. Cosí vestidos de quinceañera y de boda durante las noches, cuando Jimena ya dormía, con una lámpara que compramos en el tianguis y que apenas alumbraba. Mis ojos se dañaron tanto que ahora necesito lentes para todo, pero valió la pena. Cada peso que ganaba era para ella, para sus cuadernos, sus uniformes, sus zapatos que se gastaban tan rápido porque corría mucho en el recreo, para sus libros de la preparatoria, que costaban una fortuna, para la universidad privada donde quería estudiar Derecho, porque decía que en la pública no se daba el nivel que ella necesitaba. Yo fui su madre y su padre. Fui a todas las juntas escolares, a todos los festivales del Día de las Madres donde ella recitaba poemas. La llevé al doctor cada vez que se enfermaba, me desvelé cuando tenía fiebre, le enseñé a andar en bicicleta en el parque de la colonia. Le compré su primer brasier cuando cumplió 13 años y le expliqué todo lo que una madre debe explicarle a su hija cuando se convierte en mujer. Cuando se casó con Gerardo hace 5 años, yo pensé que por fin iba a tener el apoyo que siempre le faltó. Gerardo trabajaba en una empresa de construcción, tenía un buen sueldo y parecía quererla mucho. Hasta me dijo que yo era como su segunda madre, que siempre me iba a cuidar y a respetar. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando se fueron a vivir a una casa más grande en una colonia de clase media. Gerardo comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de vestir, sobre mi manera de hablar, sobre las comidas que yo preparaba cuando venían de visita. «Señora Rosalía», me decía con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería quedar bien,
Usted debería modernizarse un poco. La gente ya no come tanto chile, ya no usa esos colores tan llamativos. Todo es más elegante ahora. Yo no entendía bien qué quería decir, pero empecé a sentir que ya no era bienvenida en la vida de mi propia hija. Las visitas se volvieron más cortas, las llamadas menos frecuentes. Mis nietos, Sebastián y Camila, venían a verme solo cuando necesitaban que los cuidara, porque Jimena y Gerardo tenían algún compromiso social. Esa mañana del día de la graduación, después de alistarme con tanto cariño, después de preparar todo para la celebración, fui al cuarto de Jimena para preguntarle a qué hora nos íbamos al evento. Ella estaba maquillándose frente al espejo del tocador que le regalé cuando cumplió 15 años, el mismo donde se arreglaba de niña para ir a misa los domingos. «Mija», le dije, «¿a qué hora salimos?» «Ya tengo todo listo». Ella ni siquiera volteó a verme. Siguió pintándose las pestañas con esa máscara carísima que siempre usaba ahora. «¿Salimos a dónde?», me preguntó, como si no supiera de qué le estaba hablando. «Pues a tu graduación, hija. Ya me alisté. Ya tengo tu regalo envuelto». Fue entonces cuando Gerardo entró al cuarto. Me miró de arriba abajo con una mueca de asco que nunca voy a olvidar. Bajó la voz como si fuera a decirme un secreto terrible. Y me dijo las palabras que me destrozaron el alma. «Usted no va a ir. No sea ridícula, señora. No encaja con la gente que va a estar ahí». Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Las piernas me temblaron. «¿Cómo que no voy a ir? Soy su madre», le dije, con la voz quebrada. «Exactamente», me respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Su madre pobre, vieja y fuera de lugar. Jimena no quiere que le arruine el día más importante de su vida. Mejor quédese aquí y no haga una escena». Miré a mi hija esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a ese hombre que se callara. Pero ella siguió maquillándose como si no hubiera escuchado nada, como si yo no estuviera ahí parada con el corazón haciéndose pedazos. Sentí un vómito de tristeza subiéndome por la garganta, pero no dije nada más. Me fui a mi cuarto, me senté frente al espejo donde me había arreglado con tanto amor, y me quedé mirando a esa mujer de 67 años que ya no reconocía. «Debe ser una confusión», me repetí una y otra vez. «Seguramente es una broma de mal gusto. Mi hija no puede ser tan cruel. No después de todo lo que hice por ella. Pero en el fondo de mi corazón, yo ya sabía que no era ninguna confusión. Era la verdad más dolorosa que había tenido que enfrentar en toda mi vida. Mi propia hija se avergonzaba de mí. A las 5 en punto de la tarde, cuando ya debíamos estar saliendo hacia el centro de convenciones donde sería la ceremonia, fui a buscar las llaves del coche. El portón de la casa estaba cerrado con candado. La reja del jardín también. Mi viejo Tsuru blanco, el mismo que compré usado hace 10 años trabajando doble turno en una panadería, ya no estaba en el garaje. Corrí de una puerta a otra como una loca, jalando las manijas, tocando los barrotes de metal que me separaban del mundo exterior. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Jimena en mi celular viejo, ese que ella siempre me decía que era una vergüenza porque tenía las teclas gastadas y la pantalla rayada. Nada. Buzón de voz. Volví a mi cuarto con las piernas que ya no me sostenían bien. Me senté en la orilla de mi cama, esa que heredé de mi madre y que Gerardo siempre criticaba por ser muy antigua y corriente. Sonó el celular. Era un mensaje de WhatsApp. «Tú quédate ahí, mamá. No hagas drama. Ya todo está organizado». Me quedé mirando esas palabras hasta que se me nublaron los ojos. El corazón me golpeaba como si fuera a salirse del pecho. Con los dedos temblorosos le escribí: «¿Qué significa esto, hija?». Vi los 2 palomitas azules que aparecieron inmediatamente. Estaba en línea. Había leído mi mensaje, pero no respondió. Esperé 5 minutos. 10, media hora. Nada. Afuera podía escuchar los carros que pasaban, las familias que se dirigían a graduaciones, a fiestas, a celebraciones donde los hijos sí querían a sus madres con ellos. Yo estaba ahí, encerrada como una prisionera, con mi vestido rojo que ya se sentía ridículo, con la pulsera de plata envuelta en papel de regalo que nadie iba a recibir. Esa noche, mientras ellos estaban en la ceremonia más importante de la vida de mi hija, yo me quedé sentada en la cocina, recordando todo lo que había hecho por ella.
Saqué de un cajón viejo la libreta, donde había apuntado cada gasto, cada sacrificio, cada peso que invertí en su futuro. Las páginas estaban amarillentas, y algunas se deshacían entre mis dedos, pero ahí estaba todo. 15 de enero, 1995. 50 pesos para útiles escolares. Tuve que pedir prestado a doña Carmen. 23 de marzo, 1995. 80 pesos para zapatos nuevos. Vendí mi anillo de compromiso en el Monte de Piedad. 12 de septiembre, 1998. 200 pesos para uniforme de secundaria. Trabajé 3 días extras en la panadería. Página tras página de una vida entera dedicada a sacarla adelante. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de bronquitis. Yo no tenía dinero para llevarla al doctor privado, así que nos formamos desde las 4 de la mañana en el Seguro Social. Jimena tosía tanto que parecía que se iba a ahogar, y yo la cargué en brazos durante 5 horas hasta que nos atendieron. Cuando el doctor me dijo que necesitaba un medicamento muy caro, yo salí del hospital y me fui directamente a la casa de empeño. Vendí los aretes de oro que me había regalado mi madre antes de morir, los únicos de valor que tenía. El señor de la casa de empeño me ofreció una miseria, pero yo no podía negociar. Mi hija se estaba ahogando de tos. Recordé también cuando cumplió 15 años. Todas sus amigas iban a tener fiestas enormes en salones elegantes, con vestidos importados y mariachis. Jimena lloraba todos los días porque quería lo mismo. Yo trabajé día y noche durante 6 meses cosiendo vestidos para otras quinceañeras, ahorrando cada peso que podía. Al final conseguí rentar un salón pequeño en la colonia. Contraté a un grupo musical local y le compré un vestido rosado que vi en una tienda del centro. No era lo más elegante del mundo, pero estaba hecho con todo mi amor. Esa noche, mientras bailaba el vals con el hijo del vecino porque no tenía papá que la acompañara, Jimena me abrazó y me susurró al oído: «Gracias, mami. Eres la mejor madre del mundo». ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento mi hija, la que yo crié con tanto amor, se había convertido en esta mujer que se avergonzaba de mí? Pensé en todos los novios que había tenido antes de Gerardo. Muchachos buenos que venían a la casa, que me trataban con respeto, que ayudaban con los gastos cuando podían, pero Jimena siempre los dejaba porque decía que no tenían ambición, que no la iban a sacar de pobre. Cuando conoció a Gerardo en una fiesta de la universidad, llegó a casa hablando de él como si fuera un príncipe. Trabajaba en una constructora importante, tenía carro propio. Su familia tenía una casa en una colonia residencial. A mí me dio gusto porque pensé que por fin mi hija iba a tener la estabilidad que yo nunca le pude dar. La primera vez que Gerardo vino a cenar a la casa, yo preparé mole poblano desde cero, de esos que toman todo el día porque hay que tostar cada chile por separado. Puse la mesa con el mantel bordado que había hecho mi abuela. Saqué los platos buenos que guardaba para las visitas especiales. Me arreglé con mi mejor vestido y me peiné bonito. Gerardo llegó 1 hora tarde. Cuando se sentó a la mesa, hizo una mueca al probar el mole y le dijo a Jimena: «¿Tu mamá siempre cocina tan picoso? Mi estómago no está acostumbrado a comida tan regional». Jimena se rió y le dijo: «Ay, perdónalo, ma. Él está acostumbrado a comida más internacional. ¿Verdad que podrías hacer algo más moderno la próxima vez?» Yo me tragué la humillación con una sonrisa. Es joven, pensé. Ya va a entender el valor de las tradiciones. Pero nunca entendió. Cada vez que venía, encontraba algo malo en mi casa, en mi comida, en mi forma de ser. Y lo peor era que Jimena empezó a verme con sus ojos. «Mamá, ¿por qué no te compras ropa más moderna?», me decía. «Ya no usas esos colores tan fuertes. Te hacen ver mayor. Mamá, ¿podrías no contar esas historias de cuando éramos pobres?». A Gerardo le incomoda. «Mamá, ¿podrías hablar más bajito cuando vengan sus amigos? Tu voz se oye muy fuerte». Poco a poco fui desapareciendo de la vida de mi propia hija. Cuando se casaron, yo pensé que las cosas iban a mejorar. Me ilusioné pensando que iba a ser parte de su nueva familia, que iba a poder disfrutar a mis nietos, que por fin íbamos a tener esa relación cercana que siempre soñé. Pero después de la boda, las visitas se volvieron cada vez más raras. Ya no me invitaban a las cenas familiares de los suegros.
Ya no me incluían en los paseos los fines de semana. Cuando nacieron los niños, yo era buena para cuidarlos cuando ellos tenían compromisos, pero no lo suficientemente buena para aparecer en las fotos familiares que subían a las redes sociales. Recordé el día que Sebastián se fracturó el brazo jugando fútbol en la escuela. Jimena me llamó desesperada porque ella y Gerardo estaban en una junta de trabajo y necesitaban que alguien fuera al hospital. Yo dejé todo lo que estaba haciendo. Tomé un taxi que me costó lo que no tenía y corrí al hospital civil. Estuve con mi nieto toda la tarde. Le compré dulces para que no llorara. Le conté cuentos mientras esperábamos al doctor. Lo abracé cuando le pusieron el yeso. Cuando llegaron Jimena y Gerardo 3 horas después, ni siquiera me dieron las gracias. Solo le preguntaron al doctor qué había pasado y se llevaron al niño como si yo no hubiera estado ahí. Esa noche, volvieron a casa y me dieron 50 pesos para el taxi, como si yo fuera una empleada doméstica que habían contratado para cuidar a su hijo. Pero lo que más me dolía era ver cómo mis nietos empezaban a tratarme diferente. Sebastián y Camila, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba, ahora apenas me saludaban. Gerardo les había llenado la cabeza con ideas sobre la gente exitosa y la gente que no progresa. Un día escuché a Camila, que apenas tiene 10 años, decirle a una amiguita: «Mi abuela es bien rara. Usa ropa fea y huele a comida. Mi papá dice que es porque viene de una familia que nunca supo superarse». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propia nieta, la hija de la hija que yo saqué adelante con tanto sacrificio, repetía las crueldades que le enseñaban sobre mí. Ahora estaba ahí, encerrada en mi propia casa, el día más importante en la vida de mi hija, recordando todos esos momentos mientras las enchiladas se enfriaban en la estufa y los globos se desinflaban lentamente en el patio. Me levanté de la mesa, fui al baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos de tanto llorar, el maquillaje corrido, el peinado deshecho. El vestido rojo que me había hecho sentir tan bonita en la mañana ahora parecía un disfraz ridículo. Me quité los aretes de perlas, me lavé la cara con agua fría y me puse mi ropa de siempre. Ya no tenía caso seguir pretendiendo que era bienvenida en la vida nueva de mi hija. Era hora de aceptar la verdad. Todo lo que había hecho por ella no había servido para nada. Pasaron las horas como siglos. A las 11 de la noche escuché el ruido del portón automático abriéndose. Voces alegres, risas, el sonido de tacones en el patio de cemento. Me asomé por la ventana de mi cuarto y los vi llegar. Jimena radiante con su toga negra y su birrete, Gerardo cargando un ramo de flores enormes, y detrás de ellos, los suegros con bolsas de algún restaurante caro. Nadie volteó hacia mi ventana. Nadie preguntó cómo había estado. Pasaron de largo como si mi cuarto fuera invisible. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana escuchando sus celebraciones en la sala. Risas, música, el tintineo de copas brindando por el futuro brillante de mi hija. Un futuro del que yo, aparentemente, no formaba parte. A la mañana siguiente, me levanté como siempre a las 5. Preparé café y me senté en la cocina esperando que alguien bajara, que alguien me contara cómo había estado la ceremonia, que alguien me enseñara el diploma por el que habíamos luchado tanto. Jimena apareció hasta las 11, con ojeras y cara de cruda. Abrió el refrigerador, sacó jugo de naranja directo del cartón, y cuando me vio sentada ahí, me miró como si fuera un mueble que estorbaba. «Buenos días, hija», le dije con la voz más suave que pude. «¿Cómo estuvo tu graduación?» «Bien», me respondió sin mirarme, mientras revisaba su celular. «¿Me puedes contar cómo estuvo? ¿Fue bonita la ceremonia?» Suspiró con fastidio. «Mamá, ya es muy tarde para esas preguntas, ¿no crees?» Se sirvió cereal en un plato y se fue a la sala sin decir nada más. Yo me quedé ahí, con las manos temblando alrededor de mi taza de café, preguntándome cómo era posible que el momento más importante en la vida de mi hija se hubiera convertido en algo de lo que yo estaba completamente excluida. Más tarde, cuando estaba lavando los platos del desayuno, escuché que Jimena le gritaba a Gerardo desde su cuarto: «Amor, ya subí las fotos. Ven a ver qué bonitas quedaron». Algo dentro de mí se rompió.
Dejé los platos en el fregadero y subí las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Toqué la puerta de su cuarto. ¿Puedo ver las fotos, hija? Ahorita estoy ocupada, me gritó desde adentro. Solo quiero ver una foto de tu graduación. Nada más una. Que ahorita no puedo, mamá. ¿No entiendes? Bajé a mi cuarto derrotada. Abrí mi celular viejo con manos temblorosas y busqué el perfil de Facebook de Jimena. Lo que vi ahí me destrozó de una manera que jamás creí posible. Foto tras foto de la ceremonia. Jimena con su toga, sonriendo radiante, abrazada a Gerardo. Jimena con los suegros, todos elegantes y felices. Jimena recibiendo su diploma. Jimena en el restaurante brindando con champán. Jimena cortando un pastel que decía, «Felicidades, licenciada Jimena». Y en la descripción de la primera foto, con más de 100 «me gusta» y decenas de comentarios, había escrito, «El día más feliz de mi vida». Gracias a todas las personas que me apoyaron en este camino. Gracias por estar siempre para mí. Gracias por tanto amor y apoyo incondicional. Los amo con toda mi alma. Ni una mención de mí, ni una palabra, ni un reconocimiento. Como si yo, la que se desveló ayudándola con las tareas, la que vendió todo lo que tenía para pagarle la universidad, la que trabajó hasta enfermarse para darle todo lo que necesitaba, nunca hubiera existido. Seguí bajando por las fotos, y en cada una me di cuenta de algo terrible. No había un solo espacio vacío donde yo hubiera podido estar. Habían planeado todo sin mí desde el principio. La mesa del restaurante tenía exactamente las sillas necesarias para ellos. Las reservaciones estaban hechas para un número específico de personas que no me incluía. Hasta los corsajes que llevaban estaban coordinados entre ellos. Yo no había sido excluida por casualidad. Había sido excluida a propósito, con premeditación, con alevosía. Leí los comentarios de sus amigas y conocidos. ¡Qué hermosa familia! Se ve que tienes mucho apoyo. Tus suegros se ven adorables. ¡Qué suerte tienes! Gerardo es el mejor esposo. Se nota que te ama mucho. ¡Qué orgullosos deben estar todos de ti! Todos felicitándola por la familia perfecta que había construido. Una familia que no me incluía a mí. Cerré el celular y me tiré en la cama a llorar como no lloraba desde que mi madre murió. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida natural, inevitable. Eran lágrimas de humillación, de traición, de una herida que me habían hecho a propósito las personas que más amaba en el mundo. Esa tarde, Jimena bajó a la cocina y me dejó una bolsa de plástico en la mesa. Ahí está lo que sobró del banquete. Me dijo sin levantar la vista. Si no te gusta, pues ya que. Abrí la bolsa. Había restos de comida fría. Un pedazo de pollo en salsa cremosa. Arroz que ya se veía seco. Un panecillo duro. Los sobras de una celebración en la que yo debería haber estado desde el principio. ¿Por qué hiciste esto, hija? Le pregunté con el alma desgarrada. ¿Por qué me lastimaste de esta manera? Jimena se encogió de hombros como si le estuviera preguntando por el clima. Porque tú no entiendes nada, mamá. Eres demasiado... Tú nunca encajaste en nada importante. Y ayer era mi día. No quería que nadie se sintiera incómodo por tu presencia. ¿Incómodo? ¿Por mi presencia? Soy tu madre, Jimena. Soy la que te sacó adelante. Exactamente por eso. Me respondió con una frialdad que me heló hasta los huesos. Siempre recordándome de dónde vengo. Siempre con esa actitud de víctima, como si el mundo te debiera algo. Ya no quiero esa energía negativa en mi vida nueva. Se fue de la cocina dejándome ahí parada con la bolsa de sobras en las manos, sintiéndome como la mendiga que recibe las migajas de la mesa de los ricos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Jimena y Gerardo seguían viviendo su vida normal en la casa, pero yo me había vuelto invisible. Pasaban junto a mí como si fuera un fantasma. No me hablaban a menos que fuera estrictamente necesario. Cuando yo trataba de iniciar alguna conversación, me respondían con monosílabos o suspiros de fastidio. Una mañana, mientras desayunaban en la mesa de la cocina, escuché a Gerardo decirle a Jimena, «Ya conseguí esa información que me pediste sobre las residencias para adultos mayores. Hay una en Tlaquepaque que no está tan cara y otra en Tonalá que tiene buen nivel». «¿Cuánto cuestan?».
preguntó Jimena mientras untaba mermelada en su pan tostado. La de Tlaquepaque, como 8,000 pesos al mes. La de Tonalá, unos 5,000. Pero esa se ve más básica. Vamos a ver. Primero necesito que me firme los papeles de la casa. Una vez que eso esté resuelto, ya vemos qué hacemos con ella. Hablaban de mí como si fuera un estorbo que había que acomodar en algún lado, como un mueble viejo que ya no servía, pero que daba pena tirar a la basura. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama escuchando los sonidos de la casa, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la sala, los murmullos de Jimena y Gerardo que llegaban a través de las paredes. Me di cuenta de que llevaba semanas sintiéndome como una extraña en mi propia casa, como una invitada indeseada que había abusado de la hospitalidad de sus anfitriones. Al día siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo, decidí buscar en el cuarto de Jimena. No sé exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba entender cómo había llegado a este punto, cómo mi propia hija había llegado a odiarme tanto. En el cajón de su tocador encontré una carpeta con documentos. Reconocí inmediatamente mi acta de nacimiento, mi identificación y varios papeles de la casa que yo no recordaba haber firmado. Había también un documento del notario público con fecha de 3 meses atrás, mucho antes de la graduación. Era un poder notarial donde yo, supuestamente, le cedía a Jimena el derecho a administrar todos mis bienes y tomar decisiones sobre mi bienestar, en caso de que ella considerara que yo ya no tenía la capacidad mental para hacerlo. Mi firma estaba ahí, pero yo no recordaba haber firmado nunca ese documento. Entonces, recordé una tarde, hace unos meses, cuando Jimena me dijo que necesitaba mi firma para unos papeles del seguro médico que me iban a beneficiar. Yo firmé sin leer, confiando en ella como siempre había hecho. Me había engañado. Me había hecho firmar mi propia sentencia de muerte civil. Con las manos temblando, seguí revisando los papeles. Había también una cotización de una residencia geriátrica en Tlaquepaque, cartas de bancos preguntando sobre la posibilidad de obtener un crédito usando mi casa como garantía, y algo que me destrozó completamente. Una hoja donde habían calculado cuánto dinero podrían obtener si vendían la casa, y me mandaban al asilo más barato que habían encontrado. La diferencia la habían puesto en un círculo rojo, 847,000 pesos, el precio de deshacerse de mí. Me senté en el piso del cuarto de mi hija, rodeada de los documentos que probaban su traición, y entendí finalmente la verdad que había estado negándome a ver. Nunca me habían excluido de la graduación por vergüenza. Me habían excluido porque ya habían decidido que yo no era parte de su futuro, y habían estado planeando cómo eliminarme de sus vidas desde hacía meses. Guardé todos los documentos exactamente como los había encontrado, y salí del cuarto de Jimena con las piernas temblando. Me fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté a esperar. Por primera vez en mi vida, iba a confrontar a mi hija con una verdad que dolía más que cualquier golpe físico. Cuando llegaron del trabajo a las 7 de la tarde, yo estaba ahí, sentada en la mesa de la cocina con las fotocopias de todos los documentos que había encontrado extendidas frente a mí, como cartas de un juego que ya había perdido. Jimena entró primero, cansada, quitándose los zapatos de tacón que siempre le molestaban. Cuando me vio ahí con los papeles, su cara cambió inmediatamente. La expresión de cansancio se transformó en algo entre culpa y desafío. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque por su cara era obvio que sabía perfectamente qué era. «Esto», le dije levantando el poder notarial, «es lo que me hiciste firmar diciéndome que era para el seguro médico. Esto», levanté la cotización del asilo, «es donde planeas encerrarme. ¿Y esto?», levanté la hoja con los cálculos, «es cuánto dinero van a ganar vendiéndome como si fuera ganado viejo». Gerardo apareció en ese momento en la puerta de la cocina. Cuando vio los documentos en la mesa, algo cambió en su actitud. Ya no era el hombre que fingía respeto cuando necesitaba algo. Ahora mostraba su verdadera cara. «¿Qué está haciendo revisando nuestras cosas?», me gritó. «Eso es invasión a la privacidad». «¿Nuestras cosas?», le respondí, y por primera vez en años mi voz no tembló. «Estos son documentos sobre mi vida, mi casa, mi futuro. Documentos que ustedes han estado tramitando a mis espaldas.
Jimena se acercó a la mesa y trató de tomar los papeles, pero yo los agarré primero. Mamá, esto no es lo que parece, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando era niña y había hecho alguna travesura. Solo estamos preparándonos para el futuro. Para cuando tú ya no puedas cuidarte sola. ¿No puedo cuidarme sola? Le grité, y mi voz resonó por toda la casa. Yo me he cuidado sola toda mi vida. Te cuidé a ti sola. Saqué esta casa adelante sola. ¿Y ahora resulta que no puedo cuidarme? Eres una vieja, me contestó Gerardo con una crueldad que me cortó la respiración. Las viejas necesitan supervisión. Necesitan que alguien más inteligente tome las decisiones por ellas. No te atrevas a hablarle así, le grité a mi yerno. Esta es mi casa. En mi casa se me respeta. Jimena se puso del lado de su marido, como siempre. Ya no es tu casa, mamá, me dijo con una frialdad que nunca le había conocido. Revisa bien los papeles. Con el poder notarial que firmaste, yo tengo derecho legal a administrar tus bienes, y he decidido que lo mejor para todos es que vayas a un lugar donde te cuiden como mereces. ¿Cómo merezco? Me levanté de la silla tan rápido que se cayó hacia atrás. ¿Y cómo merezco que me cuiden, según tú? Lejos de aquí, contestó Gerardo. Donde no estorbes, donde no tengamos que fingir que nos importas cuando viene gente importante. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. ¿Fingir que les importo? Susurré. Mamá, no te hagas la víctima, me dijo Jimena. Tú sabes que ya no encajas en nuestra vida. Los niños preguntan por qué su abuela es tan diferente a las otras abuelitas. Gerardo tiene que inventar excusas cuando sus jefes preguntan por qué vives aquí en lugar de estar en un lugar apropiado para personas de tu edad. Personas de mi edad, repetí, sintiendo como cada palabra era un clavo que me enterraban en el corazón. ¿Y qué edad tengo que sea tan terrible? ¿67 años es una enfermedad contagiosa? No es la edad, me gritó Gerardo. Es todo lo demás. Su forma de vestirse como si fuera a una fiesta de barrio, su manera de hablar que suena a gente sin educación, sus amigas que vienen aquí gritando y contando chismes de vecindario. Todo eso. En ese momento entraron los niños por la puerta trasera. Sebastián y Camila, mis nietos que antes corrían a abrazarme, se quedaron parados en la entrada de la cocina viendo la discusión con caras de susto. ¿Qué pasa?, preguntó Sebastián con su vocecita de 8 años. Nada, mi amor, le dijo Jimena inmediatamente, cambiando completamente el tono de voz. La abuela y nosotros estamos hablando de cosas de adultos. ¿Por qué está gritando la abuela?, preguntó Camila. Porque está enojada, contestó Gerardo. Porque no quiere entender que las cosas cambian y que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Me arrodillé frente a mis nietos, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Mis amores, les dije, ¿ustedes quieren que su abuela se vaya de la casa? Los niños se miraron entre ellos, confundidos. Sebastián se acercó y me abrazó. No quiero que te vayas, abuela. ¿A dónde te vas a ir? Pero Camila, que ya tenía 10 años y había escuchado más conversaciones de adultos, me miró con una seriedad que me rompió el corazón. Abuela, me dijo, mi papá dice que las personas grandes van a lugares especiales donde las cuidan mejor, como mi bisabuela materna que está en esa casa bonita con jardines. ¿Tu papá dice eso?, le pregunté, mirando a Gerardo con odio. Sí, continuó Camila. Dice que es mejor para todos, que los viejitos están más contentos con otros viejitos de su edad. Jimena apartó a los niños de mí. Váyanse a su cuarto a hacer la tarea, les ordenó. Ya cenamos más tarde. Cuando los niños se fueron, el silencio en la cocina se hizo tan pesado que parecía que nos íbamos a ahogar. Hasta a mis nietos, les dije, los han vuelto contra mí. No los hemos vuelto contra nadie, me contestó Jimena. Solo les hemos explicado la realidad. Que tú eres una carga que ya no podemos seguir llevando. ¿Una carga? La voz se me quebró completamente. ¿Una carga es lo que soy? Sí, me gritó Gerardo. Una carga económica, emocional, social. ¿Usted cree que es fácil para nosotros explicarle a la gente por qué tenemos a una señora mayor viviendo aquí como si fuera una empleada doméstica? No soy una empleada doméstica. Soy la madre de tu esposa.
Soy la dueña de esta casa. Era la dueña, me corrigió Jimena. Ahora yo administro tus bienes. Y he decidido que esta casa es demasiado grande y cara para mantener. Vamos a venderla y comprar algo más pequeño. Tú vas a estar mucho mejor en un lugar donde haya enfermeras, actividades para personas de tu edad, gente que entienda tus necesidades. ¿Mis necesidades? Repetí. ¿Y cuáles son mis necesidades, según ustedes? Cuidado médico, dijo Gerardo contando con los dedos. Supervisión constante. Medicamentos controlados. Actividades apropiadas para su condición mental. ¿Mi condición mental? Yo estoy perfectamente bien de la mente. Mamá, me dijo Jimena con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. Una persona mentalmente estable no se queda llorando en su cuarto por días. No dramatiza cada conversación. No inventa problemas donde no los hay. ¿Inventar problemas? ¿Ustedes planear mi encierro en un asilo es un problema que yo inventé? No es un encierro, me gritó Gerardo. Es una solución. Una solución para que usted tenga la atención que necesita y nosotros podamos vivir nuestra vida sin tener que estar preocupándonos por si comió, si tomó sus medicinas, si se lastimó, si se perdió. Yo no tomo medicinas. Yo no me pierdo. Yo no necesito que nadie me cuide. ¿En serio? Jimena sacó su teléfono y me enseñó algo. Entonces, ¿esto qué es? En la pantalla había una foto mía tomada desde la ventana de arriba. Yo estaba en el patio regando las plantas, pero tenía puesta una blusa que no hacía juego con la falda. Te tomé esta foto hace una semana, me dijo. Mira cómo estás vestida. Mira tu cabello. Mira tu postura. ¿Esa es una mujer que se está cuidando bien sola? Miré la foto y me vi a través de sus ojos. Una mujer mayor, un poco encorvada, con ropa que efectivamente no combinaba, con el cabello despeinado porque había estado trabajando en el jardín. Me vi como ellos me veían, vieja, descuidada, un estorbo. Además, continuó Jimena, ayer me llamó doña Carmen, la vecina. Dice que llevas días sin salir de la casa, que te ve hablando sola en el patio, que pareces confundida. No estoy confundida, estoy triste. Estoy triste porque mi propia hija me trata como si fuera basura. ¿Ves? Le dijo Gerardo a Jimena. Exactamente de esto estábamos hablando. Dramatismo extremo, victimización constante. Ya no podemos más con esto. En ese momento sonó el timbre de la casa. Jimena fue a abrir y regresó con una mujer que no reconocí. Una señora como de 40 años, vestida muy formal, con una carpeta en las manos. Mamá, me dijo Jimena. Ella es la licenciada Patricia Mendoza. Es trabajadora social especializada en adultos mayores. Viene a hacerte una evaluación. ¿Una evaluación? ¿De qué? La licenciada se acercó a mí con una sonrisa profesional. Señora Rosalía, mucho gusto. Vengo de parte del DIF para hacer una valoración de su estado general y determinar cuál sería la mejor opción de cuidados para usted. Yo no pedí ninguna evaluación. Yo no necesito cuidados. Señora, entiendo que puede sentirse nerviosa, me dijo la trabajadora social, pero esto es solo una plática. Su hija está preocupada por su bienestar y quiere asegurarse de que usted tenga toda la ayuda que necesita. Miré a Jimena, a Gerardo, a esta extraña que había venido a evaluarme como si fuera un animal enfermo, y entendí que todo había sido planeado. La confrontación, la discusión, todo había sido para justificar lo que ya habían decidido hacer conmigo. No, les dije, no voy a permitir esto. Mamá, me dijo Jimena, no tienes opción. Por primera vez en mi vida, miré a mi hija y no vi a la niña que había criado con tanto amor. Vi a una extraña cruel que había decidido destruirme para su propia conveniencia. Y por primera vez en mi vida, decidí que no me iba a dejar. No, le repetí a la trabajadora social, mirándola directamente a los ojos. No voy a responder ninguna pregunta. No voy a permitir que me evalúen como si fuera un animal enfermo. Y usted se va a retirar de mi casa inmediatamente. La licenciada Patricia Mendoza parpadeó sorprendida. Evidentemente no esperaba que una viejita confundida le hablara con tanta firmeza. Señora Rosalía, entiendo que se sienta abrumada, pero esto es un procedimiento estándar para garantizar su bienestar. Mi bienestar,
La interrumpí. Lo garantizo yo misma, como lo he hecho durante 67 años. Jimena se acercó a mí con esa cara de exasperación que ponía cuando era adolescente y no se salía con la suya. Mamá, no seas difícil. La licenciada solo quiere ayudarte. ¿Ayudarme? Me reí, pero no era una risa de alegría. ¿A quién está ayudando exactamente? ¿A mí? ¿O a ustedes para que puedan deshacerse de mí con la conciencia tranquila? Gerardo se puso rojo de la rabia. Ya basta de sus dramas. Licenciada, haga su trabajo. Esta señora claramente no está en condiciones de tomar decisiones racionales. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió para siempre. Algo que había estado dormido durante años, aplastado por la culpa y el miedo y la necesidad de ser querida, se despertó de golpe. Era la misma fuerza que me había sacado adelante cuando me quedé viuda, la misma que me hizo trabajar día y noche para sacar a mi hija adelante. Pero ahora ya no la usaba para proteger a otros, la usaba para protegerme a mí misma. Licenciada, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Le voy a explicar algo. Yo contraté a un abogado esta tarde. Se llama Rodrigo Vázquez Torres. Tiene su oficina en la calle Juárez número 247. Y mañana a primera hora va a estar presentando una denuncia por fraude, abuso patrimonial y violencia familiar contra estas dos personas. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala. ¿Qué? Susurró Jimena. Lo que oíste, hija. Ese poder notarial que me hiciste firmar con engaños es nulo. Es un fraude. Y el abogado ya tiene copias de todos los documentos que encontré en tu cuarto. Gerardo se puso pálido. Usted está mintiendo. Usted no tiene dinero para contratar ningún abogado. ¿No tengo dinero? Me reí otra vez, y esta vez sí había algo de satisfacción en mi risa. Ay, Gerardo, ¿tú crees que soy tan tonta que no he guardado nada para emergencias? ¿Crees que una mujer que sacó adelante a una hija sola durante 30 años no aprendió a esconder dinero? Era verdad. Durante todos estos años, cada vez que podía, apartaba billetes de a 20, de a 50 pesos. Los guardaba en una lata de galletas que tenía escondida detrás de las conservas en la despensa. Jimena nunca cocinaba, así que nunca había descubierto mi pequeño tesoro. En total tenía casi 40,000 pesos ahorrados. Además, continué, resulta que don Rodrigo es hijo de una señora a la que le cosí el vestido de boda hace 20 años. Cuando le platiqué mi situación, se ofreció a ayudarme sin cobrar nada hasta que recuperemos la casa. La trabajadora social se aclaró la garganta incómodamente. Bueno, yo creo que, si hay asuntos legales de por medio, es mejor que regrese en otro momento cuando las cosas estén más claras. No hace falta que regrese, le dije. No va a haber otro momento. Yo estoy perfectamente bien de mis facultades mentales, y mientras eso sea así, nadie va a decidir por mí dónde vivo o cómo vivo. Después de que la trabajadora social se fue, Jimena y Gerardo se quedaron ahí parados como estatuas, procesando lo que acababa de pasar. No puedes hacer esto, me dijo finalmente Jimena. Yo soy tu hija. Yo solo quiero lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, le pregunté. ¿O lo mejor para ustedes? Las dos cosas, gritó. Tú vas a estar mejor cuidada en un lugar especializado, y nosotros vamos a poder vivir nuestra vida sin preocuparnos. Sin preocuparse, repetí. Eso es exactamente lo que quieren. Vivir su vida sin preocuparse por la mujer que se sacrificó para que ustedes pudieran tener esa vida. Esa noche, por primera vez en meses, no cociné para nadie más que para mí. Me preparé unos huevos rancheros como me gustaban a mí, con mucho chile y cebolla. Me senté en mi mesa de mi cocina y comí tranquila, saboreando cada bocado. No lavé los platos que ellos habían dejado sucios en el fregadero. No recogí la ropa que habían dejado tirada en la sala. No preparé café para el desayuno del día siguiente. Por primera vez en años, me acosté temprano y dormí toda la noche de corrido. A la mañana siguiente me levanté temprano, pero no para hacer el desayuno de toda la familia. Me levanté para ir al banco. En el Banamex de la esquina, donde había tenido mi cuenta durante 15 años, le pedí a la ejecutiva que me explicara todos mis movimientos de los últimos 6 meses.
Lo que descubrí me dejó helada. Jimena había estado sacando dinero de mi cuenta cada mes. Pequeñas cantidades al principio. 500 pesos aquí, 1000 allá. Pero en los últimos 2 meses, las cantidades habían aumentado. Había retirado 3000 pesos en abril y 5000 en mayo. ¿Cómo es posible que ella pueda sacar dinero de mi cuenta? Le pregunté a la ejecutiva. Señora, según nuestros registros, usted autorizó a su hija como beneficiaria y le dio poder para hacer movimientos en su cuenta. Otro documento que había firmado sin leer. Otra trampa en la que había caído por confiar ciegamente en mi propia hija. Quiero cancelar inmediatamente todos los poderes que le di a mi hija. Le dije. Y quiero cambiar todas las claves de acceso a mi cuenta. Por supuesto, señora. ¿Necesita que le asignemos una nueva tarjeta también? Sí. Y quiero que la anterior quede cancelada inmediatamente. Cuando salí del banco me sentí como si hubiera respirado aire fresco por primera vez en meses. Caminé por las calles del centro de Guadalajara sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Me detuve en una fonda pequeñita que estaba cerca de la catedral y me pedí un desayuno completo. Chilaquiles rojos con crema y queso, frijoles de la olla, café de olla y pan dulce. El señor que atendía era muy amable y me platicó de su familia mientras yo comía. Hacía tanto tiempo que no tenía una conversación normal con alguien que no me viera como un estorbo. Después fui a la papelería y compré un cuaderno nuevo y una pluma. Me senté en una banca del Parque Morelos y escribí una lista de todo lo que tenía que hacer. 1. Cambiar todas las cerraduras de la casa. 2. Revisar todos los documentos legales que había firmado. 3. Hacer un testamento nuevo. 4. Abrir una cuenta de banco nueva en otro banco. 5. Hablar con mis nietos sin que estuvieran presentes sus padres. Cuando llegué a la casa a mediodía, Jimena estaba esperándome en la sala, hecha una furia. ¿Dónde estabas?, me gritó. Te estuve llamando toda la mañana. Pensé que te había pasado algo. Estaba arreglando mis asuntos. Le contesté tranquilamente. ¿Qué asuntos? Tú no tienes asuntos que arreglar sin consultarme. Tengo todos los asuntos del mundo que arreglar. Y no tengo que consultar nada contigo. Tú no eres mi mamá, Jimena. Yo soy la tuya. Mamá, ya basta de tonterías. Vamos a sentarnos a hablar como gente civilizada. No, le dije. Y mi voz sonó más firme de lo que yo esperaba. Ya no vamos a hablar de nada. Ya no vamos a negociar nada. Esta es mi casa, y estas son mis reglas. O me respetas como se respeta a una madre y a la dueña de esta casa, o se van. ¿Nos vamos? ¿A dónde nos vamos a ir? Eso es problema suyo. Ustedes son adultos con trabajos y ingresos. Yo soy una mujer mayor que se ha ganado el derecho a vivir en paz en su propia casa. No puedes corrernos. Aquí viven tus nietos. Mis nietos son bienvenidos siempre que vengan a ver a su abuela con respeto y cariño, no a repetir las cosas horribles que ustedes les enseñan sobre mí. Jimena se quedó callada un momento, y por primera vez en meses vi en su cara algo parecido al miedo. Mamá, me dijo con una voz más suave, no podemos irnos. No tenemos para rentar otro lugar ahorita. Danos un poco de tiempo. ¿Tiempo?, le pregunté. ¿Como el tiempo que ustedes me dieron a mí para prepararme para el asilo? ¿Como el tiempo que me dieron para despedirme de mi propia casa antes de venderla? Eso es diferente. No es diferente. Es exactamente lo mismo. Ustedes tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Una semana? Estás loca. No se puede conseguir casa en una semana. Se puede cuando se tiene necesidad real, le dije. Como yo tuve necesidad real de trabajar día y noche para sacarlos adelante. Como tuve necesidad real de vender todo lo que tenía para pagar sus estudios. Cuando hay necesidad real, se encuentran soluciones. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, escuché a Jimena y Gerardo discutiendo en su cuarto. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes, pero podía distinguir el pánico en sus tonos. No sentí lástima, no sentí culpa. Por primera vez en años, sentí algo que había olvidado completamente. Sentí paz. Al día siguiente, cuando me levanté, encontré un sobre debajo de mi puerta. Adentro había 5 billetes de 1000 pesos y una nota escrita con la letra de Jimena. Mamá, este es el dinero que saqué de tu cuenta. No sabía que te ibas a dar cuenta. Perdóname.
No queremos irnos. Esta es nuestra casa también. Por favor, podemos hablar. Tomé el dinero y la nota. Salí al patio trasero y los quemé en el tambo donde siempre quemaba la basura. Mientras veía cómo se convertían en cenizas, sentí que algo más se quemaba también. La necesidad desesperante de ser querida que me había tenido encadenada durante tantos años. Ya no necesitaba que me quisieran, necesitaba que me respetaran. Y si no podían respetarme, entonces no los necesitaba en mi vida. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Jimena y Gerardo no se habían ido, pero tampoco me dirigían la palabra. Pasaban por la casa como fantasmas resentidos, susurrando entre ellos, haciendo llamadas misteriosas desde su cuarto, saliendo a todas horas sin decir a dónde iban. Yo seguía con mi nueva rutina. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, y por las tardes me sentaba en el patio a regar mis plantas sin tener que escuchar comentarios sobre cómo perdía el tiempo con cosas inútiles. El jueves por la mañana, cuando salía a comprar el mandado, me encontré a mi comadre Esperanza en la tienda de la esquina. No la veía desde hacía meses porque Jimena siempre encontraba alguna excusa para que no viniera a visitarme. ¡Rosalía!, me gritó desde el pasillo de los enlatados. ¡Qué milagro verte! Pensé que ya te habías mudado. ¿Mudarme? ¿Por qué iba a mudarme? Esperanza se acercó con esa cara de quien tiene algo muy importante que contar. Pues porque tu hija anda diciendo por todo el barrio que te vas a ir a vivir a un asilo de lujo en Tlaquepaque, que ya vendió tu casa y que se van a ir a vivir a una residencial en Zapopan. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Qué dijiste? Sí, comadre. Lo anda contando como si fuera una gran noticia, que por fin vas a tener la atención médica que necesitas, que ya era hora de que te cuidaran profesionales. Hasta les enseñó a las vecinas unas fotos del lugar en su celular. ¿Y cuándo anda diciendo que va a pasar esto? Pues dice que la próxima semana ya te mudas, que ya tiene todo arreglado. Regresé a la casa caminando tan rápido que casi corriendo. Llegué sudando y temblando de la rabia. Jimena estaba en la sala hablando por teléfono, muy animada. Sí, el domingo vamos a hacer una pequeña reunión para despedirla, la escuché decir. Nada muy grande, solo la familia cercana y algunos vecinos. Va a ser muy emotivo. Cuando me vio entrar, colgó inmediatamente. ¿Una reunión para despedirme?, le grité. ¿De qué estás hablando? Mamá, siéntate, tenemos que hablar. No me voy a sentar. Explícame ahora mismo qué es eso de una reunión para despedirme. Gerardo salió de la cocina con una cara que no le había visto antes. Ya no era el desprecio de siempre. Era algo peor. Era lástima. Señora Rosalía, me dijo con una voz melosa que me dio asco. Hemos estado pensando mucho en lo que pasó el otro día, y nos dimos cuenta de que usted tiene razón en muchas cosas. ¿Ahora tengo razón? ¿En qué tengo razón? En que merece respeto, continuó. En que merece que la tratemos mejor. Por eso decidimos que en lugar de mandarla a cualquier lugar, vamos a buscar el mejor asilo de todo Guadalajara. Un lugar de verdad elegante, con jardines, con actividades, con gente de su misma clase social. ¿Y quién les pidió que buscaran nada? Yo no me voy a ir a ningún lado. Jimena se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipularme. Mami, ya hablamos con la administradora del lugar. Es precioso. Tiene alberca, salón de baile, hasta tienen misa los domingos. Y lo mejor de todo es que vas a estar con personas de tu edad que entienden por lo que estás pasando. Yo no estoy pasando por nada. Ustedes son los que me están haciendo pasar por algo. Mamá, ya tomamos la decisión, me dijo Jimena, y toda la falsedad desapareció de su voz. Es lo mejor para todos. Tú incluida. ¿Ya tomaron la decisión? ¿Sin consultarme? Te consultamos el otro día y te pusiste histérica, me dijo Gerardo. Quedó claro que no estás en condiciones de tomar decisiones racionales. Fue en ese momento cuando entendí que todo lo que había pasado en la última semana había sido una actuación. Mi confrontación, mi firmeza, mi amenaza con el abogado. Nada de eso les había importado realmente. Solo habían estado esperando el momento adecuado para seguir adelante con su plan original. Además, continuó Jimena, ya hablé con el licenciado Rodríguez.
¿Qué licenciado Rodríguez? El que dices que contrataste. No existe, mamá. No hay ningún abogado con ese nombre en la dirección que dijiste. Sentí que el piso se abría debajo de mis pies. Era verdad. No había contratado ningún abogado. Había mentido en un momento de desesperación, pensando que eso me daría tiempo para encontrar una solución real. ¿Ves? Me dijo Gerardo con una sonrisa cruel. Por eso necesitas supervisión. Ya estás empezando a confundir la realidad con tus fantasías. No estoy confundiendo nada. Solo quería asustarlos para que me dejaran en paz. ¿Y eso no te parece preocupante? Me preguntó Jimena. ¿Una persona mentalmente estable inventa abogados inexistentes? Una persona desesperada hace lo que puede para defenderse. Mamá, ya basta. La mudanza es el domingo. Ya está todo arreglado. ¿La mudanza? ¿Qué mudanza? Jimena sacó su teléfono y me enseñó una serie de fotos. Eran de un lugar que parecía bonito. Edificios blancos con jardines, gente mayor bien vestida sentada en terrazas, un comedor elegante. Este va a ser tu nuevo hogar, me dijo. Se llama Casa Serenidad. Tiene todo lo que necesitas. ¿Y mi casa? ¿Qué va a pasar con mi casa? Ya la vendimos, me dijo Gerardo como quien comenta el clima. Bueno, la vamos a vender. Ya tenemos comprador. Un desarrollador que va a construir un edificio de departamentos. No pueden vender mi casa. Yo cancelé todos los poderes. Mamá, me dijo Jimena con paciencia exagerada, fuiste al banco y armaste un escándalo, pero los poderes siguen siendo válidos. Solo el que firmaste para los movimientos de la cuenta corriente se canceló. El poder notarial para administrar tus bienes sigue vigente. Eso es imposible. No es imposible. Es legal. El notario nos explicó que mientras no haya una declaración médica de incapacidad mental, los poderes se mantienen. Y hasta ahora, ningún doctor ha dicho que estés incapacitada. Gerardo sonrió con maldad. Pero si sigues comportándote de manera irracional, vamos a tener que pedir una evaluación psiquiátrica formal. Y algo me dice que después de todo este drama, cualquier psiquiatra va a encontrar evidencia de deterioro mental. Ustedes lo tenían todo planeado desde el principio. Por supuesto que lo teníamos planeado, me dijo Jimena. ¿Crees que íbamos a improvisar algo tan importante? Llevamos meses preparando esto, desde antes de mi graduación. ¿Desde antes de tu graduación? ¿Por eso no me invitaron? ¿Para que no fuera a hablar con gente que me conoce? Exactamente. No podíamos arriesgarnos a que armaras una escena frente a personas importantes. En ese momento bajaron los niños de su cuarto. Sebastián y Camila se acercaron a mí con caras de tristeza fingida. «Abuela», me dijo Camila, «mi mamá nos explicó que te vas a ir a vivir a un lugar muy bonito donde van a cuidarte mejor. ¿Y ustedes qué opinan de eso?», les pregunté, arrodillándome frente a ellos. «Pues está bien», me dijo Sebastián. «Mi papá dice que vas a ser más feliz ahí, que vas a tener amigas de tu edad, y que nosotros te vamos a visitar los domingos», agregó Camila. «Si te portas bien». Sí me porto bien. Hasta mis propios nietos habían aprendido a tratarme como si fuera una niña problemática. ¿Y si yo no quiero irme?, les pregunté. ¿Y si quiero quedarme en mi casa con ustedes? Los niños se miraron entre ellos, confundidos. «Pero abuela», me dijo Sebastián, «ya no es tu casa. Ya la vendieron. Nosotros nos vamos a ir a vivir a una casa nueva más bonita». «¿Una casa nueva?» «Sí», me dijo Camila entusiasmada. «En una privada con alberca y todo. Mi papá dice que por fin vamos a vivir como gente decente». Gerardo se acercó y puso las manos en los hombros de los niños. «Váyanse a jugar arriba», les dijo. «Los adultos tenemos que terminar de hablar». Cuando los niños se fueron, me quedé ahí parada en medio de mi propia sala, rodeada de la familia que yo había criado y mantenido, entendiendo finalmente que para ellos yo no era una persona, era un obstáculo. ¿Saben qué es lo que más me duele?, les dije. No es que me quieran meter en un asilo, no es que quieran vender mi casa, es que le hayan lavado el cerebro a mis nietos para que piensen que esto está bien. «No les lavamos el cerebro», me dijo Jimena. «Les explicamos la realidad, que las personas mayores necesitan cuidados especiales y que nosotros no podemos dárselos». «¿Qué cuidados especiales necesito? Dime qué cuidados especiales necesito».
Para empezar, supervisión médica, dijo Gerardo contando con los dedos. Control de medicamentos. Ayuda para bañarte, para vestirte, para recordar las cosas importantes. Yo me baño sola. Yo me visto sola. Y no tomo medicamentos porque no los necesito. Todavía, me dijo Jimena. Pero eso va a cambiar. Y cuando cambie, ¿quién te va a cuidar? ¿Nosotros? ¿Vamos a dejar nuestras vidas para cuidar a una persona que se va a poner cada vez peor? ¿Cada vez peor? Pero si estoy bien. Ahora estás bien. En unos años vas a tener Alzheimer, o demencia, o te vas a caer y te vas a romper la cadera. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a tener que dejar nuestros trabajos para cuidarte las 24 horas? ¿Y por eso me quieren mandar al asilo ahora? ¿Por algo que puede pasar en el futuro? Exactamente, me dijo Gerardo. Es llamado planificación, algo que las personas inteligentes hacen. Me senté en mi sillón, el mismo donde había visto crecer a mis nietos, donde había consolado a Jimena cuando lloraba por sus novios, donde había planeado 1000 cenas familiares que creí que significaban algo. Está bien, les dije. Me voy. Jimena y Gerardo se miraron sorprendidos. ¿En serio? Preguntó Jimena. ¿En serio? Pero con una condición. ¿Cuál condición? Quiero que me expliquen una cosa. Quiero que me miren a los ojos y me digan si alguna vez, en algún momento de sus vidas, me tuvieron cariño. Cariño de verdad. No obligación, no lástima, no conveniencia. Cariño. Jimena abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Porque yo necesito entender? Continué. Si todo el amor que creí que había entre nosotros fue real, o si siempre fui solo una carga que soportaron hasta que pudieron deshacerse de mí. Gerardo se aclaró la garganta. Señora, claro que Jimena la quiere, por eso está haciendo esto, porque la quiere lo suficiente para asegurar que tenga el mejor cuidado posible. No te estoy preguntando a ti, le dije sin mirarlo. Te estoy preguntando a mi hija. Jimena me miró a los ojos por primera vez en semanas. Y en esos ojos vi la respuesta que había estado temiendo durante meses. Mamá, me dijo finalmente, claro que te quiero, pero el amor no significa tener que sacrificar toda mi vida por ti. Significa hacer lo que es mejor para todos. ¿Y qué es lo mejor para todos? Que tú estés donde puedan cuidarte profesionalmente, y nosotros podamos vivir nuestra vida sin culpa. Sin culpa, repetí. Esa es la parte importante, ¿verdad? Sin culpa. No respondió. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, me levanté y fui al cajón donde guardaba las escrituras de la casa. Las saqué todas y me senté en la mesa de la cocina a leerlas con cuidado. Y ahí, en letra pequeña, encontré algo que ellos habían pasado por alto. Una cláusula que especificaba que la casa no podía ser vendida sin mi firma personal frente a notario, independientemente de cualquier poder otorgado. Sonreí por primera vez en días. Resulta que mi difunto marido había sido más inteligente de lo que yo recordaba. El viernes por la mañana, cuando Jimena y Gerardo se fueron a trabajar, yo salí de la casa con las escrituras bajo el brazo. Esta vez sí fui a buscar un abogado de verdad. Don Rodrigo Vázquez Torres existía realmente, y su oficina estaba exactamente donde yo había dicho, en la calle Juárez 247. Era un hombre mayor, como de 60 años, con una barba gris muy bien cuidada y lentes que le daban un aire de persona seria pero amable. Cuando le expliqué mi situación y le enseñé los documentos, su cara se fue poniendo cada vez más grave. Señora Herrera, me dijo después de revisar todo con cuidado. Lo que su hija y su yerno están haciendo se llama abuso patrimonial y es un delito grave. Pero lo más importante es que usted tiene razón. No pueden vender la casa sin su presencia física y su firma frente a notario. ¿Está seguro? Completamente seguro. Esta cláusula específica que redactó su esposo es muy clara. Sin importar qué poderes haya otorgado, la venta de bienes inmuebles requiere su consentimiento personal e intransferible. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Y qué puedo hacer? Podemos invalidar inmediatamente todos los poderes que firmó, con base en que fueron obtenidos mediante engaño. También podemos interponer una denuncia penal por fraude y abuso. Pero le voy a ser honesto, va a ser un proceso largo y doloroso.
especialmente porque involucra a su propia familia. ¿Usted tiene hijos, licenciado? Tengo 3. ¿Se imagina que alguno de ellos le hiciera algo así? Don Rodrigo se quitó los lentes y los limpió lentamente. No, señora, no me lo imagino. Pero desafortunadamente, en mi profesión he visto de todo. Y le puedo decir que los casos más tristes son exactamente como el suyo. Familias que se destrozan por dinero. ¿Y qué me recomienda? Que demos la batalla legal, pero también que se prepare emocionalmente. Una vez que empecemos este proceso, ya no hay vuelta atrás. Su relación con su hija va a cambiar para siempre. Licenciado, le dije, mi relación con mi hija ya cambió para siempre. Ahora solo quiero salvar lo que pueda de mi vida. Firmé todos los papeles necesarios y salí de la oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Tenía un plan, tenía respaldo legal, y por primera vez, tenía esperanza de que esto no iba a terminar como ellos querían. Pero cuando llegué a la casa esa tarde, me esperaba la sorpresa más cruel de todas. Había una ambulancia estacionada frente a mi casa, paramédicos subiendo una camilla por las escaleras del frente, vecinos curiosos asomándose por las ventanas, y en medio de todo el caos, Jimena llorando dramáticamente mientras Gerardo la consolaba. «Mamá», me gritó cuando me vio llegar. «Gracias a Dios que llegaste. Pensamos que te había pasado algo terrible. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay una ambulancia? Desapareciste toda la mañana», me dijo con lágrimas en los ojos que parecían genuinas. «Llegamos del trabajo y no estabas. Dejaste la estufa prendida, la puerta abierta y había ropa tirada por toda la casa como si hubieras salido corriendo». «¿Qué? Eso no es cierto. Yo apagué todo antes de salir». Uno de los paramédicos se acercó a mí. «¿Es usted la señora Rosalía Herrera?» «Sí. Pero no entiendo qué está pasando. Su familia reportó que usted salió de casa en estado de confusión y que no regresó en todo el día. Nos pidieron que la revisáramos cuando llegara para asegurarnos de que está bien. Pero yo estoy perfectamente bien. Solo salí a hacer unos trámites». «¿Qué trámites, mamá?», me preguntó Jimena. «¿Por qué no nos dijiste a dónde ibas? Nos tuviste preocupadísimos». En ese momento entendí lo que estaba pasando. Habían montado todo este teatro para los vecinos, para crear evidencia de que yo estaba confundida y era peligrosa dejándola sola. «¿Y por qué reportaron que dejé la estufa prendida si yo la apagué?» «Mamá», me dijo Gerardo con esa voz condescendiente que ya conocía muy bien. «Cuando llegamos, la hornilla estaba encendida al máximo. Pudiste haber quemado toda la casa». «Eso es mentira». «Señora», me dijo el paramédico, ¿podemos revisar sus signos vitales? Solo para asegurarnos de que está bien. No pude negarme sin parecer aún más confundida. Me dejé revisar mientras más vecinos se acercaban a ver el espectáculo. Doña Carmen, la de al lado, se acercó a Jimena. «Ay, hija, qué susto. ¿Tu mamá está bien?» «No sabemos», le contestó Jimena limpiándose unas lágrimas que no habían estado ahí 2 minutos antes. «Últimamente está muy olvidadiza. A veces no sabe dónde está. A veces no reconoce a las personas. Los doctores dicen que puede ser el principio de demencia». «Eso no es cierto», grité. «Yo no tengo demencia. Estoy perfectamente bien». Todos me miraron con esa cara de lástima que se les pone a las personas cuando alguien está gritando cosas que ellos consideran irracionales. «Mamá, cálmate», me dijo Jimena acercándose a abrazarme, pero yo me aparté. «No me toques y no me digas que me calme. Diles la verdad. Diles que me quieren meter en un asilo para quedarse con mi casa». Más vecinos se habían acercado y ahora había una pequeña multitud viendo cómo yo perdía la razón en plena calle. «Señora Herrera», me dijo el paramédico, «vamos a recomendarle que vaya al hospital para que la revisen más a fondo, solo como precaución». «No necesito ir al hospital. Necesito que esta gente deje de mentir. ¿Ve?», le susurró Jimena al paramédico, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. «Así se pone últimamente. Muy agresiva. Muy paranoica». Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. No solo habían planeado internarme en el asilo, habían planeado crear evidencia médica de que yo estaba mentalmente incapacitada.
Si me subía a esa ambulancia, si iba al hospital, iban a evaluarme en estado de alteración nerviosa. Iban a hablar con doctores que solo conocían la versión de los hechos que Jimena les contara. Iban a crear un expediente médico que justificaría todo lo que querían hacer conmigo. No, dije. No voy a ir al hospital. Mamá, tienes que ir. Es por tu propio bien. ¡Mi propio bien! Me reí. Pero no era una risa alegre. Todo lo que han hecho ha sido por mi propio bien. Excluirme de tu graduación fue por mi propio bien. Robar mi dinero fue por mi propio bien. Vender mi casa es por mi propio bien. Señora, me dijo el paramédico, entiendo que esté alterada, pero realmente necesitamos que venga con nosotros para que la revisen. ¿Y si me niego? En ese caso, tendríamos que llamar a las autoridades para que determinen si usted es un peligro para sí misma o para otros. Ahí estaba la trampa final. O iba voluntariamente al hospital donde me iban a evaluar como una mujer mayor en crisis nerviosa, o me llevaban a la fuerza, y eso sería evidencia adicional de mi incapacidad mental. Está bien, dije finalmente. Voy al hospital, pero quiero que vengan testigos. ¿Qué testigos?, preguntó Jimena. Doña Carmen, don José, doña Lupita. Señalé a los vecinos que estaban ahí. Quiero que vengan conmigo y escuchen exactamente lo que dicen los doctores. Mamá, eso no es necesario. Sí es necesario. Si yo estoy tan mal como ustedes dicen, no debería tener miedo de que otras personas escuchen el diagnóstico médico. Jimena y Gerardo se miraron, y pude ver el pánico en sus ojos. No habían esperado que yo pidiera testigos. Además, continué, quiero llamar a mi abogado para que también esté presente. ¿Tu abogado?, preguntó Gerardo. Mamá, tú no tienes ningún abogado. Saqué la tarjeta que me había dado don Rodrigo. Licenciado Rodrigo Vázquez Torres. Leí en voz alta. Calle Juárez, 247. ¿Quieren que les marque para que confirmen que existe? Esta vez Jimena se puso pálida de verdad. ¿Cuándo contrataste un abogado? Esta mañana, cuando estuve perdida y confundida. Resulta que una mujer demente puede hacer muchas cosas útiles cuando se lo propone. El paramédico se veía cada vez más incómodo con toda la situación. Señora, si tiene usted representación legal, tal vez sea mejor que resuelvan este asunto primero antes de ir al hospital. No, dijo Gerardo desesperado. Ella necesita atención médica inmediata. Miren cómo está, hablando de abogados inexistentes, creando fantasías. El abogado no es una fantasía, dije tranquilamente. Y si quieren que vaya al hospital, perfecto. Pero va a ser con mi abogado presente y con testigos. Para que todo quede muy claro. Jimena se acercó a mí y me habló en voz muy baja. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Sabes que al final vamos a ganar. Sabes que no tienes manera de pelear contra nosotros. ¿Sabes qué, hija?, le contesté en voz alta para que todos escucharan. Tienes razón. Al final tal vez sí ganen, pero ya no van a ganar en silencio. Ya no van a ganar sin que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son. Me volteé hacia los vecinos que seguían ahí parados. Quiero que todos ustedes sepan algo, les grité. Esta gente que está aquí llorando y fingiendo preocuparse por mí son las mismas personas que me han estado robando dinero de mi cuenta, que me excluyeron de la graduación de mi propia hija, y que han estado planeando meterme en un asilo para vender mi casa y quedarse con el dinero. «Mamá, ya basta», me gritó Jimena. «No», le grité de vuelta. «Ya no más basta. Ya no más silencio. Ya no más fingir que ustedes son las víctimas y yo soy la loca». Me dirigí a los paramédicos. Si me van a llevar al hospital, háganlo. Pero quiero que quede muy claro que voy bajo protesta y que exijo que mi abogado esté presente durante cualquier evaluación. Uno de los paramédicos habló por radio con alguien. Después de unos minutos, se acercó a mí. Señora, dado que usted tiene representación legal y que esta parece ser una disputa familiar, vamos a recomendar que resuelvan el asunto por vías legales antes de proceder con cualquier evaluación médica. ¿Qué significa eso?, preguntó Gerardo. Significa que si ustedes creen que ella necesita atención médica involuntaria, van a tener que obtener una orden judicial. Nosotros no podemos forzar a una persona consciente y con abogado
a recibir tratamiento que no quiere. Jimena se quedó con la boca abierta. Pero ella claramente no está bien. Señora, le dijo el paramédico, su madre está alterada, pero está consciente, orientada, y claramente entiende sus derechos. No podemos hacer nada más aquí. Los paramédicos recogieron su equipo y se fueron. Los vecinos, viendo que el show había terminado, también empezaron a dispersarse. Pero yo sabía que las noticias de lo que había pasado iban a correr por todo el barrio antes de que terminara el día. Cuando por fin nos quedamos solos en la casa, Jimena y Gerardo me miraron con un odio tan puro que me dio escalofríos. «Esto no se va a quedar así», me dijo Gerardo. «Tienes razón», le contesté. «No se va a quedar así, porque mañana mi abogado va a empezar los trámites para anular todos los poderes que ustedes me hicieron firmar con engaños. Y después vamos a ver quién tiene que buscar un lugar nuevo donde vivir». Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, escuché a Jimena y Gerardo discutiendo en su cuarto. Esta vez no estaban susurrando, estaban gritando, y sus voces se escuchaban claramente a través de las paredes. «Todo esto es culpa tuya», le gritaba Gerardo. «Dijiste que iba a ser fácil. Dijiste que era una vieja indefensa. No sabía que iba a reaccionar así», le gritaba Jimena de vuelta. «Siempre había sido tan obediente. Pues ahora ya no es obediente. Y por tu culpa vamos a perder todo». «Por mi culpa. Fue tu idea de apurarla. Fue tu idea de hacer todo este teatro con la ambulancia. Porque tú dijiste que necesitábamos evidencia médica». Los escuché discutir durante horas, culpándose mutuamente, planeando nuevas estrategias, hablando de mí como si fuera un problema de negocio que habían manejado mal. Y por primera vez en meses, me quedé dormida sonriendo, porque finalmente había entendido algo muy importante. Yo no era el problema. Ellos eran el problema. Y los problemas se pueden resolver. El lunes por la mañana, don Rodrigo llegó a mi casa con todos los documentos necesarios. Jimena y Gerardo se habían ido temprano al trabajo, pero yo les había dejado una nota en la mesa de la cocina. «A las 10 de la mañana va a venir mi abogado. Si quieren estar presentes para la anulación de los poderes, son bienvenidos. Si no, los efectos legales serán los mismos». Llegaron corriendo a las 10:05, con caras de pánico que me dieron una satisfacción que no sabía que podía sentir. «Buenos días», les dijo don Rodrigo con la cortesía profesional que solo los abogados experimentados saben mantener en situaciones tensas. «Soy el licenciado Vázquez Torres. Vengo a notificarles que, con fundamento en el artículo 2582 del Código Civil, procederemos a la revocación inmediata de todos los poderes otorgados por la señora Herrera, debido a que fueron obtenidos mediante dolo y engaño». «Eso no es legal», dijo Gerardo. «Esos poderes están firmados ante notario, y van a ser revocados ante notario», le respondió don Rodrigo. «Esta tarde, a las 3, en la notaría 15. La señora Herrera comparecerá personalmente para dejar sin efecto todos los poderes previamente otorgados». «¡No puede hacer eso!», gritó Jimena. «Nosotros tenemos derechos». «¿Qué derechos?», le preguntó el abogado. «¿El derecho a administrar bienes ajenos contra la voluntad de su propietaria? ¿El derecho a disponer de una casa que no les pertenece? ¿El derecho a robar dinero de cuentas bancarias? No estamos robando nada, solo estamos protegiendo los intereses de una persona que ya no puede protegerse sola». Don Rodrigo me miró con una expresión que parecía decir: «¿En serio esta es su hija? Señora Herrera», me dijo, «¿usted se siente incapaz de proteger sus propios intereses?» «Me siento perfectamente capaz», le respondí. «Lo que no puedo es protegerme de la gente en la que confié y que abusó de esa confianza». «Mamá», me dijo Jimena con una voz que ahora sonaba desesperada, «todavía podemos arreglar esto. No tiene que llegar a los tribunales. Podemos sentarnos a hablar como familia». «¿Como familia?», me reí. «¿Ahora somos familia? ¿Cuando necesitas que no anule los poderes que me robaste? No te robé nada. Todo lo que hice fue pensando en tu bienestar». «¿Mi bienestar? ¿Vender mi casa sin consultarme es mi bienestar? ¿Robar mi dinero es mi bienestar? ¿Excluirme de tu graduación fue mi bienestar?» Gerardo se acercó al abogado con esa actitud agresiva que usaba cuando se sentía acorralado. «Licenciado,
Usted no entiende la situación. Esta señora tiene problemas mentales. Ayer tuvimos que llamar a los paramédicos porque desapareció todo el día y regresó confundida. ¿Confundida? Don Rodrigo levantó una ceja. Se refiere a confundida como cuando contrató mis servicios profesionales. Explicó su situación con total claridad y firmó todos los documentos necesarios para proteger sus derechos. Eso es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Una persona con problemas mentales puede contratar un abogado, pero no puede decidir sobre su propia casa. Jimena se sentó en el sillón y se puso a llorar. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras de antes. Eran lágrimas de derrota. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sollozó. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Cómo vamos a explicarles a los niños que perdimos la casa? La casa no era suya, le dije. Nunca fue suya. Era mía. Y ustedes nunca la iban a perder si me hubieran tratado con respeto. Te tratamos con respeto. Me excluyeron de tu graduación con respeto. Me robaron dinero con respeto. ¿Me encerraron en mi propia casa con respeto? Don Rodrigo consultó su reloj. Señora Herrera, tenemos que irnos. La cita en la notaría es a las 3 y necesitamos revisar algunos documentos antes. ¿Y después qué? Preguntó Gerardo. ¿Nos va a correr de la casa? Me levanté del sillón y los miré a los dos. Por primera vez en meses, me sentí más alta que ellos. Les voy a dar un mes, les dije. Un mes para encontrar otro lugar donde vivir. Es más de lo que ustedes me iban a dar a mí. Un mes. Es imposible conseguir casa en un mes. Gerardo, le dije, tú ganas 3 veces lo que yo ganaba cuando los mantuve a ustedes 2 durante años. Si yo pude sacar adelante una familia con un sueldo de miseria, ustedes pueden encontrar un lugar donde vivir con los sueldos que tienen. 3 horas después, salí de la notaría sintiendo que podía respirar aire fresco por primera vez en meses. Todos los poderes habían sido anulados. Yo había recuperado el control total sobre mi casa, mis cuentas bancarias, mi vida. Don Rodrigo me acompañó a celebrar con un café en el restaurante del Hotel de Mendoza, en el centro de Guadalajara. ¿Y ahora qué van a hacer?, me preguntó mientras tomábamos café de olla y compartíamos unas galletas de nata. Vivir, le dije. Simplemente vivir. Ah, ¿y su familia? Mi familia. Ya veremos qué pasa. Los niños siempre van a ser mis nietos. Pero Jimena y Gerardo van a tener que decidir si quieren ser parte de mi vida con respeto o no ser parte de mi vida en absoluto. Es una decisión muy valiente. No es valiente. Es necesaria. A mi edad, ya no tengo tiempo para gastar en gente que no me valora. Esa tarde, cuando regresé a casa, los niños estaban en el patio jugando fútbol. Sebastián corrió hacia mí. Abuela, ¿es cierto que nos vamos a mudar? Ustedes se van a mudar con sus papás. Yo me voy a quedar aquí. ¿Pero por qué? ¿Ya no nos quieres? Me arrodillé frente a él y le tomé las manos. Los quiero más que a nada en el mundo. Pero sus papás y yo tenemos problemas de adultos que necesitamos resolver. Eso no significa que ustedes y yo ya no vamos a vernos. ¿Nos vas a visitar en la casa nueva? Si ustedes quieren que los visite. Y si sus papás me invitan con respeto, claro que los voy a visitar. Camila se acercó también. Abuela, ¿es cierto que estás enferma de la cabeza? ¿Quién te dijo eso? Mi papá. Dice que por eso te tienes que ir a vivir a un lugar especial. Camila, mi amor. Yo no estoy enferma de la cabeza. Y no me voy a ir a vivir a ningún lugar especial. Me voy a quedar aquí, en mi casa. Porque esta es mi casa, y yo decido dónde vivo. ¿Entonces mi papá mintió? Era una pregunta imposible de responder sin destruir la relación de los niños con su padre. Pero tampoco podía seguir permitiendo que les lavaran el cerebro. Tu papá está muy preocupado, y a veces cuando la gente está muy preocupada dice cosas que no son exactamente verdad. Los niños se miraron entre ellos con esa sabiduría que a veces tienen los niños cuando sienten que los adultos no les están diciendo toda la verdad. ¿Podemos venir a verte cuando vivamos en la casa nueva?, preguntó Sebastián. Siempre que quieran. Esta siempre va a ser su casa también. Las siguientes 3 semanas fueron las más tranquilas que había tenido en años. Jimena y Gerardo buscaron casa desesperadamente, y yo los dejé hacer. No interferí. No los presioné, pero tampoco los ayudé. Durante esos días, redescubrí cosas sobre mí misma que había olvidado.
Redescubrí que me gustaba levantarme tarde los domingos, que me gustaba cocinar solo para mí, experimentando con recetas que había querido probar, pero que a la familia no les iban a gustar, que me gustaba estar en mi patio cuidando las plantas sin tener que escuchar comentarios sobre cómo perdía el tiempo. También redescubrí a mis amigas. Esperanza vino a visitarme y nos quedamos platicando hasta las 10 de la noche como no lo hacíamos desde hacía años. Me contó que se había divorciado el año anterior. ¿Y no te sientes sola?, le pregunté. Al principio sí, me confesó, pero después me di cuenta de que hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Yo estaba más sola cuando vivía con un hombre que me despreciaba que ahora que vivo sola pero en paz. Sus palabras me resonaron profundamente. Yo había estado sintiéndome sola durante años, aun cuando estaba rodeada de familia. Una semana antes de que se cumpliera el plazo del mes, Jimena tocó la puerta de mi cuarto. Era la primera vez que hablábamos a solas desde el día de la notaría. ¿Puedo pasar? Es tu casa por 3 días más. Entró y se sentó en la orilla de mi cama como hacía cuando era niña, y venía a contarme sus problemas de la escuela. Mamá, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por todo. Por la graduación, por los documentos, por tratarte como si fueras un estorbo. ¿Y por qué me pides perdón ahora? ¿Porque ya te diste cuenta de que perdiste? Se quedó callada un momento. No. Te pido perdón porque estos días he estado viendo cómo eres cuando no tienes que estar defendiéndote de nosotros. Y me di cuenta de que no estás enferma, no estás confundida, estabas triste. ¿Y por qué estaba triste? Porque te estábamos lastimando. Y yo no quería verte. Sus palabras me llegaron profundo, pero ya no sentía la necesidad desesperada de perdonar inmediatamente para mantener la paz. Jimena, aprecio tu disculpa, pero las disculpas no borran lo que pasó. No borran el daño que me hicieron. No borran el hecho de que ustedes estaban dispuestos a destruir mi vida para su conveniencia. Lo sé. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar el daño? Sí. Puedes irte de mi casa en 3 días como acordamos. Puedes llevarte a tus hijos a vivir a un lugar donde los eduques con valores diferentes a los que me han demostrado. Y puedes decidir si quieres tener una relación conmigo basada en respeto mutuo, o si prefieres no tener ninguna relación. ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero tener una hija que me trate como su madre, no como su empleada doméstica o su carga. Pero si esa hija no existe, entonces prefiero no tener hija. Se fue del cuarto llorando, pero esta vez no me sentí culpable por sus lágrimas. El día que se mudaron, los niños me abrazaron y lloraron. Yo también lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. 6 meses después, vivo sola en mi casa, y no me siento sola. Esperanza viene a visitarme 2 veces por semana. Don José, el vecino de enfrente, me ayuda con las cosas pesadas del jardín, y yo le cocino tamales los domingos. Tengo una rutina que me gusta y que nadie critica. Jimena me llama cada 15 días. Las conversaciones son corteses pero distantes. Los niños vienen a verme un sábado de cada mes. Gerardo nunca viene, y eso me parece perfecto. La semana pasada, Sebastián me preguntó: «Abuela, ¿estás enojada con mi mamá?» No estoy enojada, mi amor. Estoy decepcionada. Pero ya no estoy triste. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estás triste, quieres que las cosas cambien. Cuando estás decepcionada, ya entendiste que hay cosas que no van a cambiar, y estás en paz con eso. ¿Y estás en paz? Sí, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Porque aprendí algo que me tomó 67 años entender: que el amor no se mendiga, no se compra, y no se obtiene sacrificando tu dignidad. Que está bien estar sola si la alternativa es estar acompañada por gente que te hace sentir sola. Que nunca es demasiado tarde para poner límites, para decir no, para exigir respeto. Que las madres también tenemos derecho a ser felices, no solo a hacer felices a otros. Y que a veces, para que algo hermoso florezca en tu vida, tienes que tener el valor de cerrar la puerta a lo que te está destruyendo. Aunque duela, aunque sea tu propia familia, aunque la gente no entienda. Porque merecer respeto no es negociable. Y la dignidad no está en venta. Mi nombre es Rosalía Herrera. Tengo 67 años. Y no me quebré.
Solo aprendí a vivir sin pedir permiso para existir. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo así, donde la familia que tanto amas termina siendo la que más te lastima? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal, porque tal vez hay alguien más que necesita escuchar que nunca es tarde para recuperar su dignidad, sin importar la edad que tengas.